Continuamos el tema de poliedros y vamos a ver cómo nosotros podríamos hallar las áreas tanto de prismas como de pirámides. Vamos a empezar por los prismas. Bueno, entonces, imaginaos que tenemos un prisma cualquiera, independientemente de la forma de la base, es decir, independientemente del polígono que forma la base, nosotros hemos elegido aquí un triángulo, pero sea obra de la misma forma. Es decir, vamos a buscar aquí las generalidades. Aquí lo que hacemos básicamente es desarrollar el prisma. ¿Cómo se desarrolla el prisma? Pues abro, imaginaos, con un cúter. Imaginaos que esto no es algo macizo, sino que tiene aire por dentro. Abro con un cúter y lo que hago es aplanar ese prisma. Entonces, cuando aplano ese prisma, perdonadme, me sale una cosa como esta. Es decir, desde aquí, desde donde nosotros hemos empezado, que es el prisma hasta el desarrollo plano, ¿de acuerdo? Lo que he hecho yo es simplemente aplanar ese prisma. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a considerar precisamente esto de aquí. Y vamos a hallar el área que ocupa ese desarrollo plano. Ese es el área del prisma. No tiene mayor historia. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta aquí? Bueno, pues lo que tengo que tener en cuenta principalmente son dos elementos. El primer elemento de ellos, es este de aquí. Es decir, esto vendrían a ser viene a ser las caras laterales expandidas. ¿Pero qué es lo que forman? Bueno, pues forman una figura muy simple, que es ni más ni menos que un rectángulo. Un rectángulo que, si vosotros os acordáis del vídeo anterior, tiene como altura la altura del prisma. ¿Lo veis? Es decir, tampoco tiene demasiado recorrido esto. Ahora bien, ¿qué base tendría este rectángulo? Pues muy sencillo, la base tendría exactamente el perímetro de la base. ¿Por qué? Porque daos cuenta de que luego, posteriormente, cuando nosotros volvamos a armar el prisma, las caras se envuelven a la base. Con lo cual, la base, si os dais cuenta, una cara está aquí, otra cara está aquí y otra cara está aquí. Entonces, nosotros tendríamos que, por tanto, esta distancia que hay desde aquí hasta aquí es el perímetro de la base. No tenemos que hallar demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aparece esto de aquí como perímetro de la base, ¿no? El perímetro de la base. Bueno, luego posteriormente sabemos que para terminar de hallar el área del prisma tendríamos que tener en cuenta lo que es el área de una de las bases o el área de la tapa o de la base multiplicado por 2. Es decir, si esto es el área de la base, ¿de acuerdo? Cuando consideremos las dos, pues sería 2 veces el área de la base. Entonces, ¿cuánto? Como lo tenéis aquí, ¿no? Es decir, el área lateral se cumple que es perímetro de la base por altura y el área de cada base es la suma del área de las dos bases. Bueno, el área, por tanto, del prisma, le voy a llamar A sub P, va a ser ¿a qué? Va a ser igual a 2 veces por el área de la base, porque hay dos bases, bueno, una base y una tapa, pero como son iguales, me da igual, más el área lateral. Pero claro, como yo he puesto aquí el área lateral, esto sería 2 el área de la base más el perímetro de la base por la altura. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Y esto sería, al final, sería lo que tenemos que tener en cuenta para hallar el área del prisma. Es decir, sería 2 veces el área de la base más el perímetro de la base por la altura. No hay que sabérselo de memoria, evidentemente, simplemente, como he visto en el vídeo, hay que deducirlo. Vamos a ir ahora mismo vamos a hacer un pequeño ejemplo para que nosotros veamos la aplicación. Aquí tenemos un ejercicio que me dice, halla el área de un prisma. Y me dice en el apartado A que es hexagonal, regular, con lado de la base 8 centímetros y altura 12 centímetros. Bueno, yo lo que voy a hacer es, fijaos, desmonto el prisma hexagonal en que en 2 por 2 veces el área de la base, es decir, el área del prisma, nosotros sabemos que va a ser 2 veces el área de la base más el perímetro de la base por la altura. Ahora bien, la base, ¿cómo es? ¿Cómo es la base? Es decir, el área de la base va a ser esta. Como es hexagonal,
pues pinto un hexágono. Ese sería el área de la base. Ahora, teniendo en cuenta que nosotros tenemos la base vale 8 centímetros de lado. Un lado de estos, que lo voy a señalar aquí, son 8 centímetros. Entonces, ¿cómo hallo yo el área del hexágono? Claro, yo como tengo yo dicho en clase, hay que dividirlo en triángulos y nosotros nos tenemos que saber también que los triángulos, cada uno de estos triángulos son como equiláteros, es decir, en los hexágonos son equiláteros, en los pentágonos, en los heptágonos, octógonos, etcétera, y así sucesivamente, siempre y cuando sean regulares, estoy hablando de polígonos regulares, no son equiláteros, son isósceles, pero no equiláteros. Pero se da la casualidad de que en un hexágono son equiláteros. ¿Por qué? Porque los ángulos que forman los ángulos interiores del triángulo equilátero, de estos triángulos, se puede llegar a saber que son 60 grados. ¿De acuerdo? Es característica propia de un equilátero. Bueno, pues si sacamos, por ejemplo, este triángulo que hay aquí, lo vamos a sacar fuera y vamos a ver qué es lo que ocurre. Este triángulo lo sacamos fuera, estos son 8 centímetros, y decimos, bueno, ¿cuánto vale este? Bueno, pues vale 8 centímetros. Y ese es el lado de la base, y esto vendría a ser digamos que un radio, ¿no? El radio de la circunferencia que inscribe el hexágono. Si lo veis, sería así, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, pero no me interesa eso. A mí lo que me interesa es hallar el apotema. ¿Para qué? Para calcular, evidentemente, el valor de el área del hexágono. Entonces, el apotema nosotros lo podemos sacar mediante el teorema de Pitágoras. Entonces, mediante el teorema de Pitágoras, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, bueno, ¿cuánto vale esto de aquí? Esto de aquí, que yo estoy señalando aquí, vale 4 centímetros. 4 centímetros. Entonces, vamos a verlo. Decimos al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, aplicando el teorema de Pitágoras que hemos visto anteriormente. Bueno, entonces a al cuadrado sería igual a 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. La a sería, por tanto, al cuadrado sería 64 menos 16, que es 48. Claro, no me interesa el a al cuadrado, sino que me interesa la a, el valor del apotema. Entonces, si hallo la raíz cuadrada en ambos miembros, veo que el cuadrado y la raíz, como son antagonistas, se van. Entonces, al final tengo que a vale 48, raíz de 48. Si yo hallo la raíz de 48, me voy a dar cuenta de que esto vale 6,928. Voy a utilizar 3 decimales. 6,928 centímetros. Bueno, entonces, si yo resumo, ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar por aquí, y ahora voy a poner que a es igual a 6,928 centímetros. Muy bien. Continuamos. Entonces, nosotros decimos, vamos a ver, el apotema es 6,928 centímetros. Nosotros sabemos que el área de la base, que es el área del hexágono, va a ser igual al perímetro, que es 8 por 6, 48, multiplicado por el apotema, que es 6,928, y todo ello partido por 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué es el perímetro? Bueno, lo podemos hacer también de la siguiente forma. Decir, el apotema es la altura del triángulo, nosotros sabemos que es base por altura partido por 2. Es decir, 8 por 6,928 partido por 2. Pero claro, esto hay que multiplicarlo por ¿cuántos triángulos tiene el hexágono? 6. Al final, esto me saldría lo mismo que antes, ¿no? 48 por 6,928 partido por 2. Vamos a ver cuánto sale esto. Esto es el del día. 6,928. Me sale 166,27. 166,27, y esto tiene unidades, que son centímetros cuadrados, porque es un área. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuando, nosotros, por tanto, el área del prisma sabremos que es 2 veces 166,27 más
el perímetro de la base, si os dais cuenta, como esta es la base, sería 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8, es decir, 6 por 8, que es 48. Perímetro de la base por la altura, que me lo dan como un dato, que es 12. No, perdón, es el de arriba. Altura 12. Con lo cual, al final, el área del prisma me saldría, si hago las cuentas, 908,544 centímetros cuadrados. 908,544 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Este sería el apartado A. Vamos a hacer el apartado B y el apartado C. Vamos ahora con el apartado B. Entonces, borro aquí y hacemos el apartado B. Bueno. Y el apartado B me dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, el área de un prisma con forma de ortoedro de dimensiones 12, 8 y 15. Bien, un ortoedro es un paralelepípedo que nosotros tenemos que los planos son perpendiculares a la base. Vale, es la famosa caja de zapatos, es decir, sería un caso particular de prisma en el cual nosotros tenemos que las bases son rectángulos. No son prismas cuadrados, sino que tendríamos que serían rectángulos, ¿de acuerdo? Las bases. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que en la B voy a calcular, pues nada, voy a dibujar pues una caja de cerillas o una caja de zapatos. Eso sería un ortoedro. Entonces nos dice dimensiones 12 centímetros, por ejemplo, pues pongo que 12 centímetros es esta. 12 centímetros. Que la de 15 centímetros es esta, que es la altura. 15 centímetros. Y al final me está diciendo, con 8 centímetros, pues bueno, la de 8 centímetros viene a ser esta. 8 centímetros. Entonces esto va a ser relativamente rápido, ¿verdad? Cojo y ahora digo, el área del prisma es igual 2 veces por el área de la base más el perímetro de la base, multiplicarlo por la altura. Claro, ¿el área de la base qué es? El área de la base, daos cuenta de que va a ser esto. Lo hemos dibujado antes, ¿no? Es decir, tendríamos el lado de 8, el lado de 8 y el lado de 12 centímetros. Bueno, pues esto es fácil. Esto es, la base por altura es 12 por 8, que son 96 centímetros cuadrados. Sería el área de la base. O sea, es muy fácil este, ¿no? El perímetro de la base, ¿cuál va a ser? Evidentemente, aquí tenemos 8, aquí vamos a tener 8 y aquí 12. Pues entonces el perímetro de la base va a ser 8 más 12 más 8 más 12. Es decir, esto sería 8 y 12 son 20, 28 y 12, 40. 40 centímetros de perímetro de base. Y la altura la conocemos que es 15. Este problema no es muy difícil. Con lo cual, al final tendríamos que el área del prisma sería 2 veces por el área de la base, que son 96 centímetros cuadrados, más perímetro de la base, que son 40, multiplicado por la altura, que es 15. Entonces, esto sería 192 más 15 por 4, 60, 600. Es decir, que me saldría 792 centímetros cuadrados, lo que mide el área del ortoedro, lo que es el área del ortoedro. Y ya, por último, vamos a ver el apartado C. Rápidamente, este era más sencillo que el apartado A incluso. Me dice pentagonal, sí, ahora tendríamos un prisma pentagonal, que son pentágonos, regular con altura 13 centímetros, lado de la base 8 centímetros y apotema de la base 5,5. A mí me están dando ya el apotema de la base, con lo cual lo mismo, el área del prisma es 2 veces el área de la base más el perímetro de la base y lo multiplico por la altura. Bien, el área de la base, ¿cuál va a ser? Si ya me está diciendo el apotema y me están dando el lado, pues es perímetro por apotema partido por 2. O si queréis, hacéis un triángulo, sabiendo que el apotema es la altura de un triángulo en los que se divide el pentágono, hacemos el área de un triángulo y lo multiplicamos por 5, me va a salir lo mismo, ¿no? Es decir, sería 5
por la base 8 por el apotema, que es la altura del triángulo, que sería el apotema 5,5 partido por 2, ¿no? Por eso multiplico por 5, porque 8 por 5,5 partido por 2 es el área de un triángulo, de los que se dividen de los que dividen la base. Claro, esto es el área de la base, pero esto lo tengo que multiplicar por 2. ¿De acuerdo? Esto lo tengo que multiplicar por 2, porque hay dos, entre comillas, dos bases, un base y una tapa que son iguales. El perímetro de la base, pues evidentemente será 8 de lado por 5, 40, por la altura, que es 13. ¿De dónde? Aquí obtendríamos al final 5 por 8, 40 por 5,5, pues serían 40 por 5,5 más 40 por 13. 740 centímetros cuadrados. Pues esto sería el área del prisma pentagonal. Veamos el caso de una pirámide, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a ver en el siguiente vídeo.